Con la ciudadana ministra doctora Eugenia Sader, quien nos ha recibido en su despacho. Estamos en una planificación respecto al cumplir 40 años del Organismo Andino de Salud, el ORASCONO, y se había planificado hacer una entrevista a los ministros y ministras de salud de los países que forman parte del Organismo Andino de Salud. Hemos entrevistado ya a varios de los señores ministros y señoras ministras, y para nosotros era importante poder tener una reunión con usted para conocer los logros, los avances que está haciendo el país de Venezuela en términos de salud. Esta entrevista tiene tres componentes. El uno es conocer un poco al personaje, a la ministra de Salud. Allí quisiera yo preguntarle respecto a su trayectoria profesional, sus estudios, tal vez alguna anécdota o una influencia que hizo que se incline por la salud pública. No es muy usual que la gente se dedique a la salud pública, más a la salud clínica. Eso es la primera parte. Entonces, sobre su desarrollo profesional, su experiencia profesional, nos gustaría que nos comente. Bueno, primero muchas gracias al Organismo Andino de Naciones por esta oportunidad de compartir, igual que todos los demás compañeros ministros y colegas ministros. Usted me pregunta quién es Eugenia Sader Castellanos. Yo le digo, bueno, yo me gradué de médico, acabo de cumplir 30 años de graduada de médico. Me gradué en la Universidad Central de Venezuela, acá en Caracas, como médico cirujano. Posteriormente hice el posgrado de pediatría y puericultura y inmediatamente comencé a ejercer la parte pediátrica. Me gradué del posgrado en un hospital militar, y en el transcurso de que hacía el posgrado y hacía mis primeros años de la carrera, me asimilé, y entonces hacía paralelamente la carrera militar con la carrera de médico. Yo hoy tengo el grado de coronel de la aviación militar. Estuve interna 3 meses en una escuela militar aprendiendo todas las normas y reglamentos militares, la disciplina, la organicidad mental en el trabajo para el logro. Allí seguí ascendiendo en el hospital militar, no solamente como pediatra, como profesora universitaria, profesora del posgrado. Posteriormente hice posgrado simultáneamente. Mientras ejercía como médico adjunto al servicio de pediatría, hice posgrado de gerencia de servicios de salud en la Universidad Católica Andrés Bello. Aquí hice tanto la especialidad como el magíster, y allí también quedé como profesora universitaria. Entonces simultáneamente venía ejerciendo ambas funciones de profesora en la universidad, y tanto en la Universidad Católica como en la Universidad Central, pero ya a nivel de posgrado en todo lo que es seguridad social, en el posgrado de seguridad, trabajo social y seguridad social. En ese mismo andar de la vida seguía trabajando dentro del hospital militar, pasé a ser adjunta del director, de allí pasé al Ministerio de la Defensa a conformar los comités de salud y la comisión de salud de toda la Fuerza Armada Nacional, y en el año 99 fui llamada por el comandante presidente Chávez, en el mismo mes que recibe el gobierno, para que me incorporara a este Ministerio de Salud, que en ese entonces se llamaba Ministerio de Salud y Asistencia Social. Estamos hablando del año 99, en el cual estuve aquí como viceministra de Salud, cuando estábamos recibiendo el gobierno, cuando el gobierno revolucionario recibe y me toca toda esa parte de la planificación. Allá empezamos a trabajar en todo lo que era la inclusión social, cómo hacer de un sistema que se estaba transformando. Recientemente, en los años anteriores, los gobiernos anteriores habían establecido una estrategia de crear administradoras de fondos y habían privatizado el sistema de salud. Nos encontrábamos en ese momento con un sistema de salud excluyente, en el cual no había ningún tipo de insumo que había que pagar en los hospitales. Se caracterizaban los hospitales por tener un potecito donde los pacientes metían el dinero y estaba sin poder tener acceso a la salud. No existían los sistemas. Entonces allí se crea primero un plan de contingencia que se llamó el Plan Bolívar 2000. En ese plan nosotros trabajamos en cómo atender a la mayor volumen de personas en forma rápida
y darle una atención específica. Y unimos lo que fue la disciplina y la organización de la Fuerza Armada con los técnicos del Ministerio de Salud y creamos lo que en ese momento eran jornadas cívico-militares hacia las comunidades. Movimos los hospitales quirúrgicos, empezamos a hacer consultas, a hacer operativos quirúrgicos y a empezar a operar a pacientes que lo ameritaran en diferentes sistemas. Ahí estábamos en el año 1999. Nos viene el desastre de Vargas, que fue el deslave, que murieron 100.000 personas, mueren en un desastre natural en el cual, debido a las lluvias, es por primera vez Venezuela se enfrenta a un desastre natural en este siglo. Ahí empezamos a recibir ayudas internacionales. Vienen de todos los países ayudas porque las comunidades quedaron aisladas, porque los niños estaban bajo las aguas, porque los padres habían perdido a sus niños y se nos presenta un gran reto que es cómo atender un gobierno que estaba empezando en su gestión, cómo atender masivamente a toda esta población. Allí nuevamente nos integramos con las Fuerzas Armadas y con los organismos internacionales. Ahí recibimos ayuda de todos los países. Estuvo Brasil, estuvo Colombia, estuvo Ecuador. De solidaridad estuvieron los Estados Unidos y estuvo Cuba. Y entonces en cada uno de ellos nos tocaba, como era militar, ir a llevar a estas personas en helicópteros a dejarlos en los sitios aislados para que prestaran atención médica y de allí traernos a las personas que habían quedado incomunicadas para poderles dar soluciones. Fueron momentos muy duros, pero que nos dejaron grandes enseñanzas de trabajo en conjunto, de trabajo con múltiples países. De allí se queda una parte de la gente que vino a colaborar, que fueron la misión cubana, parte de los grupos básicos de trabajo, permanecen en sitios aislados, en comunidades muy aisladas y que se quedan con nosotros prestando ayuda en las montañas de Lara ya a personas y a comunidades que no tenían acceso y gente que nunca había visto médicos en ninguna época. Entonces, ¿cómo llegarles? El Estado, ¿cómo llegar a esta gente? Y entonces empezamos en toda esta situación y viene en el 2002 el golpe de Estado a Venezuela y viene el sabotaje petrolero. Allí nos paralizan toda la situación, es cuando le dan el golpe de Estado al presidente, que no duró más de 48 horas, duró 72 horas. Menos de 70 horas duró el golpe de Estado porque el pueblo salió en defensa de su presidente y en restituir la democracia en el país. A raíz de eso se crean por parte del presidente en forma inmediata las misiones. ¿Cómo darle las gracias a ese pueblo que ha confiado en su presidente y que lo restituya al poder a pesar de toda la matriz mediática que le habían montado los medios de comunicación en contra de su presidente? Y ahí decimos cómo acelerar este proceso de lograr la justicia social, dar salud. Ya habíamos hecho la reforma a la Constitución, que es un basamento legal muy importante. La reforma de la Constitución fue en el año 99, ya para finales del 99. La constituyente en aquella época, que fue en agosto del 99, se hace la constituyente que hace la reforma a la Constitución y se decreta en diciembre, en medio del deslave. Se estaba votando el día del deslave, que fue el 16 de diciembre del 99, ese día estábamos en votaciones para que el pueblo venezolano decidiera si quería la constitución que había hecho la constituyente o si quería continuar con la constitución anterior. Fue una votación masiva del pueblo venezolano pidiendo una constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Perfecto, entonces parece que el año 1999 es clave, es fundamental. Allí se inician una serie de transformaciones fundamentales para los ciudadanos de Venezuela. Pero respecto al sistema de salud, antes de 1999, ¿cómo era ese sistema? ¿Existía sistema? ¿Qué es lo que ocurría con la atención de salud venezolana? La atención de salud estaba totalmente fraccionada, al igual que en la mayoría de los países. No solamente estaban privatizadas, la inversión en salud era muy baja, teníamos una baja inversión en salud que había ocasionado que cada uno de los hospitales creara una propia fundación cobrando por los servicios que prestaban en cada estado.
cerrado. Los pacientes no tenían cómo asistir. La red de atención primaria era muy disminuida. Solo se contaban con 4.000 consultorios para la atención de una población en ese momento de más de 26 millones de personas. En toda Venezuela lo que había eran 4.000 consultorios para la red ambulatoria. Con una mínima cobertura. Una mínima cobertura donde los pacientes, y recuerdo los testimoniales en televisión, cuando el pueblo daba testimoniales diciendo, si mi hijo convulsiona en mi barrio o en mi casa, tengo que esperar al día siguiente para poder llegar a un hospital porque no tengo médico cerca, porque yo tardo 24 horas en llegar, se morían y se complicaban sin tener acceso a la salud. Eso nosotros habíamos comenzado tímidamente con nuestro proyecto de atención, como le contaba, del Plan Bolívar 2000, pero inmediatamente comenzamos a ver que eso no era suficiente, que había que masivamente llegar a nuestros barrios y llegar a todos esos sitios donde el pueblo que era pobre no tenía cómo llegar. Y ahí se hace un llamado en prensa nacional, invitando a los médicos venezolanos a que se incorporaran a nuestros barrios, al servicio estatal de salud. No hubo convocatoria, no hubo receptividad por parte de los profesionales de salud, no tuvimos una respuesta porque ganaban más en lo privado, no estaban identificados con el servicio social, no estaban condicionados a querer ir a trabajar en sitios inhóspitos de difícil acceso, con comunidades alejadas y que muy pobres y que tenían pocas condiciones de vida. Es allí donde se firman el convenio del ALBA con Cuba para poder ver cómo nosotros hacíamos para poder, ya el ALBA se había firmado en 99, pero en ese momento que estamos en el 2003, que necesitamos en forma masiva atender en nuestros barrios y en nuestras comunidades, se firman los convenios con la República de Cuba y con el presidente Fidel Castro para traer médicos en gran volumen que pudieran hacer esta atención a todas las comunidades de difícil acceso. Ya. Ahora, y una pregunta, todos estos cambios necesarios que había que hacer y que los van haciendo, ¿tenía que tener algún marco jurídico? ¿Se cambió la Constitución? Sí, la Constitución. Porque creo que esa es lo que da la fortaleza. La fortaleza más grande, usted tiene razón, la fortaleza más grande fue el cambio de la Constitución, en donde por 3 grandes artículos que están en nuestra Constitución, el 83, 84 y 85, se declara que el sistema público de salud es uno solo, que tiene que ofrecer la gratuidad, la equidad y la prestación de servicios en forma gratuita, que tiene que dar prioridad a la prevención en salud, que ese subsistema tiene que ir a la conformación de empresas productoras de insumos médicos y de medicamentos y que tiene que priorizar la atención en las comunidades lejanas. Entonces, con ese mandato constitucional se comienza a trabajar en forma de crear rápidamente una explosión en salud. Y entonces es en el 2003. Y se incrementa todo el presupuesto y todo lo que venimos. Entonces, ¿qué pasó en ese momento? Yo le puedo dar los resultados hoy, que han pasado tantos años. Por ejemplo, aquí podemos ver que nosotros pasamos de tener 5.081 centros de salud en el año 98, antes de recibir el gobierno, a tener hoy 13.721 centros de salud. Más del 100%. El 169%, y no solamente esto, en 40 años de democracia, nosotros solo teníamos 5.000 centros de salud. En 12 años de revolución hemos logrado aumentar a 13.700 centros de salud. Entonces, esto es una voluntad política donde incluye el personal y donde incluye la construcción. Aquí está nuestra distribución por cada uno de ellos, pero ¿qué creció? ¿Cómo creció nuestro sistema de salud? Primero, se crearon en forma inmediata 6.712 consultorios populares que son centros de atención en comunidades. Eso es un médico, una defensora de salud, que es una enfermera, y un comité de salud, que es la comunidad. Las comunidades y los barrios
le dieron apertura, la puerta de su casa, un cuarto a un médico que viniera a atender a la comunidad. Y la comunidad fue creando sus propios consultorios en casa y bajo su misma casa y fueron creando. Es ahí donde llega la misión cubana. Necesitábamos en ese momento 6.700 médicos que fueran a las comunidades y que fueran a vivir en esa condición. Y no existían en ese momento. Entonces rápidamente se involucra esta. Después que tenemos los consultorios populares durante 2 años, empieza el 2005 y nos damos cuenta que cuando empezamos a atender la atención primaria no era suficiente, necesitamos dar una atención secundaria. Entonces nace Barrio Adentro 2. Este programa se llamó Barrio Adentro 1. ¿En qué consiste rápidamente lo de Barrio Adentro? ¿Cuál es Barrio Adentro, la filosofía. La La filosofía era cómo llegar a los sitios de más difícil acceso y donde estaba la población más vulnerable, las personas que tenían menos recursos financieros. Y entonces a esas personas, ¿cómo le íbamos a llegar? Entonces se llamó, la estrategia se llamó Barrio Adentro. Nosotros, el gobierno va hacia el barrio adentro, se mete dentro de los barrios y se instala a darle servicio al que está más pobre y al que tiene mayor injusticia. Y es ahí donde entramos directamente a todos los barrios de Venezuela, en todo el país, con esa ayuda de la misión. Zona urbana, zona rural, zona fronteriza, todo el país. Nos distribuimos en todo el país con esos 6.712 hoy consultorios populares. Y eso trabajando en conjunto con los ambulatorios que estaban en la zona, que es la red tradicional que tenía el Ministerio de Salud. ¿Complementando con servicios de mayor complejidad? Los servicios de mayor complejidad es el que llamamos